FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Walter Ferreiro los saluda. ¿Cómo le va? Bien. Bien, bueno, queríamos saber su opinión al respecto de este tema. Bueno, creo que el nombramiento en la forma que ha operado es una lesión a las facultades e incumbencias que tiene el Congreso de la Nación. Y se sumaría esto a lo del DNU que reformuló la ley de ministerios, que también tiene una serie de chapuzas institucionales. Pero en este caso concreto, la facultad de nombrar en comisión, que tiene efectivamente el Poder Ejecutivo, es para empleos que dependen del Poder Ejecutivo y que son funciones que nombra y remueve sin ningún otro mecanismo más que su decisión. Pero, es decir, esto sirve para diplomáticos, para militares o para cualquier funcionario de la administración pública que pasa a ocupar un cargo y que requiere acuerdo del Senado, pero siempre dentro de la administración pública, es decir, del poder político administrador. De ninguna manera un cargo que es vitalicio, limitado a 75 años, con capacidad para ser renovado por periodos de 5 años, como lo establece la actual Constitución, puede ser un nombramiento en comisión. Además, hace depender al comisionado de quien lo nombró, lo que porque lo nombra por un periodo, en este caso hasta el 31 de diciembre del 2016, si bien autocontradictoriamente en el artículo 2 del decreto de nombramiento dispone que se remitirán los pliegos al Senado una vez que inicie la actividad legislativa del año 2016, ¿no? Seguramente para ver de obtener el acuerdo. Bueno, a mí me llama la atención que los candidatos, que son académicos reconocidos, hayan aceptado en estas condiciones ser nominados para un cargo de esta responsabilidad, ¿no? Sí, me llama la atención también, sí. Barcesat, la opinión que lo escuchábamos hace un ratito de Lorenzetti y de Hayton de Nolasco también. O sea, como permitiendo, digamos, no nada, aceptando, bien, ¿no? Lo que otro poder está decidiendo sobre el Poder Judicial. Bueno, han tenido la habilidad, diría maquiavélica, de establecer que ellos no pueden opinar sobre el mecanismo de designación porque ese tema puede ir a la Corte y ellos necesariamente se tendrían que excusar, etcétera, etcétera. De modo que se han lavado las manos, no en cuanto a los candidatos que efectivamente los han elogiado, aunque cometió un furcio el doctor Lorenzetti, porque cuando lo nombró al doctor Rosenkrantz dijo Rosansky, confundiéndolo con el juez federal de La Plata, ¿no? Bueno, la sorpresa habría sido para todos nosotros si efectivamente Rosansky, que mérito lo tiene, hubiera sido el propuesto efectivamente para el cargo en la Corte. Pero no, es el doctor Rosenkrantz, que es una posición totalmente distinta de la de Rosansky. Pero el nombre se lo confundió. Bueno, pasando por alto el furcio, sí. Repito que intentaron despegarse del mecanismo, no dar ninguna opinión, bajo invocación, lo cual puede ser razonable, de que incurrirían en prejuzgamiento si alguien impugna y esto llega a la Corte. Bueno, hasta acá no he conocido de ningún constitucionalista, solamente Belluccio, que fue integrante de la Corte, y que se retiró antes de que el juicio político lo pudiera desplazar. Belluccio manifestó que no, que el mecanismo era correcto, constitucional, etcétera. El resto, inclusive grandes apologistas del macrismo, como el caso del doctor Sapsay, Félix Lon, Gil Domínguez, etcétera, opinó que era inconstitucional e incluso, le diría con mucha rudeza, en la comunicación que hizo el doctor Daniel Sapsay, ¿no? No hay antecedentes democráticos, ¿no?, de nombramientos de este tipo. No, el único podría ser en los orígenes de la institucionalidad. En 1862, la primera Corte, y no había Senado para recabar el acuerdo, y hubo 2 nombramientos en comisión. Bueno, esto no creo que se lo pueda contabilizar, porque ahí había, sí, una situación fáctica de imposibilidad hasta tanto se constituyera el Senado. Pero en este momento que todos los legisladores electos en la contienda electoral han asumido y jurado el cargo, que conforme la Constitución tienen que estar disponibles
para cualquier periodo de sesión extraordinaria y para tratar los temas que se fijen en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, el hecho de haberse omitido este procedimiento legal, constitucional, es una grave mácula para las instituciones y también hay que señalarlo para quienes han aceptado bajo esta forma ingresar al cargo, ¿no? Doctor, Eduardo Sayago es mi nombre y me gustaría saber qué interpreta usted, cuál cree que fue la idea de Mauricio Macri de meterse, digamos, en este berenjenal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hasta los propios lo están criticando por la decisión que ha tomado, ¿no? Bueno, creo que la idea es la de que ya expresó en la campaña, en algún reportaje no muy difundido, pero donde dijo que él iba a hacer empleo de los decretos y decretos de necesidad y urgencia, porque es una transición, estamos frente a una transición y que por lo tanto tenía que imponer su voluntad. Y además, si uno mira la biografía política de Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, va a encontrar que es el hombre que ha emitido mayor número de decretos de necesidad y urgencia durante su mandato y a su vez que ha vetado más leyes aprobadas por la legislatura y con el voto de su propia bancada, ¿no? Claro. De modo que para mí no es ninguna sorpresa el autoritarismo que insufla las primeras medidas institucionales, tanto esta como la reformulación de la ley de ministerio, reformulación que aprovechó para sustraer competencias a entidades descentralizadas como el AFCA y para hacer un berenjenal en materia de educación, reponiendo leyes derogadas y derogando tácitamente la ley vigente. Bueno, con todo este desaguisado, yo diría que para quienes hemos seguido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no es una novedad. Y por eso tenemos que decir, yo no lo voté. Eduardo, ¿cómo piensa con su experiencia que esto va a continuar? ¿Cuál le parece que serán los siguientes pasos? ¿Lo tomarán, digamos, así, lo aceptarán o va a haber como distintas instancias? Bueno, hay dos instancias de revisión de este decreto. Uno es, diría, el político, pero que por supuesto tiene fuerte fundamentación jurídica, constitucional, que es el Congreso de la Nación, ¿no? Al reanudar las sesiones, tendrá que evidentemente ponderar si la forma en que hizo la designación vicia de nulidad a las mismas y por lo tanto las deja sin efecto, con grave riesgo para los valores de certeza y seguridad jurídica para los litigantes que, bueno, me imagino estarán inquietos de saber que su voto o su resolución puede ser revista en función de lo que suceda con estos dos nombramientos. La otra instancia es la judicial, en la que sinceramente no tengo muchas expectativas, tanto por esta elusiva respuesta del doctor Lorenzetti, como por los antecedentes inmediatos. Recordemos que anularon la ley de subrogancia de conjueces de la Corte, que anularon la subrogancia de los tribunales inferiores, hicieron un desastre y ahora se enfrentan con que no tendrían con quiénes cubrir los cargos. Sin embargo, los tienen, son los presidentes de las cámaras federales de todo el país que pueden ser convocados para completar el número de 5 hasta tanto venga el nombramiento de los candidatos definitivos. Pero como se sabe que los camaristas son muy propensos a declararse incompetentes, alegando amistad con algunos de los letrados, cualquier otra excusa por el estilo, por supuesto van a tener en esto una postura de que vengan nomás los dos, y me parece que es difícil que la Corte revise un criterio de este Poder Ejecutivo al que ha, digamos, no sé si decir aplaudido, pero ha celebrado su advenimiento al poder político. La verdad los deja sin palabras, doctor, porque un hombre con tanto conocimiento de la justicia como usted y que no crea que justamente la justicia que pueda prosperar una denuncia sobre esta inconstitucionalidad es durísimo, ¿no? Bueno, es durísimo porque durísima es la realidad, es decir, que se han dejado sin efecto leyes de la Nación vía acordadas de la Corte Suprema, que es un mecanismo de superintendencia para comprar papel o
servicios informáticos, etcétera, hasta ese tupé se ha llegado. Bueno, ¿cómo voy a ser optimista respecto de la Corte, que ha hecho una oposición sistemática a las principales medidas del gobierno en materia judicial, el gobierno anterior? Sí. Esto que nos contaba también del cambio de las leyes de ministerios, le iba a preguntar si escuchó la declaración de Oscar Aguad, del ministro de Comunicaciones, que dijo que una ley del Congreso no podía interrumpir la función del presidente, ¿no? O sea... Sí, no, realmente lamentable. Ni siquiera se ha dado cuenta que en la Constitución Nacional el primer poder que integra el gobierno federal, y así está nominado, es el poder legislativo, después viene el ejecutivo y tercero el judicial. Bueno, esto tendría que darle una idea de que el principio de representación del pueblo de la nación reposa fundamentalmente en un órgano colegiado que es el poder legislativo. Pero bueno, esto quizás sea un señalamiento demasiado exquisito para Aguad, ¿no? Esto del cambio en la ley de ministerios, del AFCA, que era un ente autárquico y ahora pasa a depender de un ministerio, ¿es legal o no se puede? No, esto me parece, yo no dudo de que el decreto de necesidad y urgencia, tal como lo establece la ley, el Congreso no puede modificarlo, lo aprueba o lo desaprueba. Y entiendo que habrá que insistir sobre la desaprobación, porque tiene que aprender a que estas cosas que son de la institucionalidad, debe respetarse la división de poderes y las incumbencias constitucionales que tiene el Poder Legislativo. No puede obrar a tontas y a locas, ¿no? Sí, y lo más grave me parece, doctor, que hace muy pocos días te cansaste de hablar de la institucionalidad, de respetar las leyes, de respetar, de unir, de no hacer lo mismo que hacía el presunto gobierno anterior y toda esta cuestión, y a poquitos días de asumir es todo lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que fijarse en los actos y no en las declaraciones proselitistas, donde en general todo es rosado o con colores amarillos. En ese caso, me parece que hay que mirar a los antecedentes concretos en la gestión política, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el alto grado de autoritarismo y discrecionalidad con que manejó dicho gobierno y con el que pretende manejar ahora a la nación, ¿no? Doctor Eduardo Barcesat, le agradecemos muchísimo por sus palabras y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, perfecto. Un abrazo, hasta luego. Pasaba Eduardo Barcesat, constitucionalista, sí, hablando del tema de completar los cupos de la Corte Suprema y también de ley de ministerios y otras formas. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.